Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, acá este espacio donde nos reunimos los liberales clásicos del Partido en Formación Fusionista para dar a conocer un mensaje de esperanza para todos esos guatemaltecos que anhelan un país diferente, que anhelan mejores políticos y que anhelan de verdad crecer económicamente y desarrollarse así y poder desarrollar los proyectos de vida que tienen ustedes junto con sus familias. Sean bienvenidos, como siempre, un servidor Gabriel Ortega y me acompaña Jorge Chapa, secretario general del Partido en Formación Fusionista. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches para ti, Gabriel, para todos nuestros espectadores que de a poco van siendo más y muchos, a pesar, Gabriel y amigos, de que este espacio lamentablemente no tiene digamos que los patrocinios que tienen otros podcasts y otros espacios de opinión. Yo suelo ver a muchos podcasts y muchos espacios de opinión en Guatemala y bueno, pues son espacios que tienen ingentes cantidades de apoyo, Gabriel. Sin embargo, nosotros no. Aquí estamos con muchísimas limitaciones. Disculpen ustedes si eventualmente ven algunos errores en la forma de estos programas, pero créanos que en el fondo intentamos alumbrar las verdaderas soluciones que Guatemala necesita, que los guatemaltecos necesitan, principalmente aquellos que se ven embestidos por la criminalidad, la violencia, la falta de infraestructuras, la falta de oportunidades y empleo, que es por lo cual pues la gente se va de este bello país y que es la razón por la cual nosotros estamos aquí, tratando de semana a semana lanzar una propuesta de solución a este problema, en parte la falta de políticos profesionales, como tú bien decías, Gabriel. Pero bueno, es lo que nos tiene hoy acá, ¿no? La decadencia de Occidente, como hemos titulado este programa, y las reformas que Guatemala necesita para pues lograr ser sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? Totalmente, Jorge, y bueno, a lo mejor la gente dirá, hay otros espacios que hablan de temas políticos, pero hemos visto en las últimas semanas cómo se tiende a idolatrar, ¿no?, a estos personajes de la política, principalmente en Occidente, y a plantear que ellos son los salvadores contra toda esta embestida que estamos teniendo los cristianos, sobre todo en nuestro continente. Y bueno, acá nos desmarcamos de esa ola de idealizar y quizás poner como ídolos a ciertos personajes de la política en Occidente, porque creemos hay una falta muy preocupante de verdaderos pensadores políticos, Jorge, de gente intelectualmente capaz de entender cuál es el verdadero problema y poder solucionarlo, ¿no? Eso nos trae a este espacio, que modesto sí, pero en el cual, fíjate tú, estimado oyente, en la sustancia que tenemos nosotros, no en el mensaje profundo que queremos dejar en ti. Vamos a hablar de cuáles son esas reformas, Jorge, que van a rescatar precisamente Occidente y pues empecemos diagnosticando, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que idolatra a estos personajes como Donald Trump, por ejemplo, con su guerra comercial que ya se empieza a desatar estos días y que no atiende de verdad cuáles son las soluciones reales al problema definitivo que tenemos en nuestros países? Sí. Bien, el problema es relativamente complejo y para eso hay que repasar en la historia y hay que revisar cuáles han sido aquellos hitos, quizás en el último milenio, Gabriel, que nos ha llevado a la condición en la cual estamos hoy en Occidente, entendiendo Occidente como no solo geográficamente hablando, digamos que básicamente es Europa y América. El profesor Alberto Mansuetti suele dividir en tres occidentes, Los tres, ¿no?, barrios. En los tres barrios, ¿no? El barrio aristocrático, que es Europa, el barrio rico, que es Estados Unidos, y el barrio pobre, que es América Latina. Bueno, eso es Occidente básicamente, aunque algunos analistas y politólogos pues van más allá con el tema de Occidente. Occidente básicamente se funda sobre el pensamiento cristiano, ¿no? Y el cristianismo que se difunde, pues sí, prácticamente en Europa y en América, es lo que más o menos funda Occidente. Ahora,
Cuando yo te digo que hay que repasar en la historia y ver por qué estamos donde estamos hoy, frente a una mayoría de población cayendo en la trampa de grandes populistas y demagogos, no solo Donald Trump, hablamos también de un Javier Milei, hablamos también del fenómeno Nayib Bukele. ¿Y por qué la gente tiende también a buscar a estos líderes autoritarios? ¿No? El profesor Mansuetti hacía alusión a un término. Donald Trump quiere ser un emperador y como emperador él intenta solucionar los problemas, pero en realidad lo que es un empeorador de problemas, ¿no? Donald Trump es un empeorador de problemas y lo estamos viendo con tan solo 17 días en el cargo como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, potencia en declive, claro. Potencia en declive. Y bien, pues mira, yo lo que quiero empezar a hacer, y es lo que solemos hacer en Fusionista Propone, es recomendar algunos autores, algunos libros. Hoy queremos recomendar la lectura de Samuel Huntington y su obra Choque de Civilizaciones, ¿ya? Donde plantea pues esta disyuntiva, ¿no? Este libro, por cierto, fue escrito, si no mal recuerdo, en el año 1997, con unas ediciones posteriores, 2001, 2001. O sea, es un libro que se escribió hace 23, 24 años, Gabriel, y es muy vigente, quizás más vigente que antes, porque él pues plantea de alguna manera que este choque de civilizaciones es un choque de culturas, ¿no? Y la cultura de alguna manera es definida en gran medida por el arraigo de la religión. Esto es, de verdad, esto ya son temas profundos, ¿no? Y que nos llevan hacia quizás un análisis en materia de teología política, pero Huntington esboza ahí la existencia de 8 grandes civilizaciones, la civilización, digamos, anglosajona u occidental, la civilización confuciana, que es el nombre que le da a la civilización china. La civilización japonesa, la civilización árabe, que es donde está el Islam. Y bueno, hay 8 grandes civilizaciones y él lo que plantea es que la religión de alguna manera moldea las ideas de base y el pensamiento más básico de las personas. La religión te da las pautas para definir qué es la vida, qué hay más allá después de la muerte, cuáles son los verdaderos y genuinos derechos de las personas, cuáles son las normas sociales básicas sobre las cuales debemos interrelacionarnos como seres humanos. Estas ideas básicas y fundamentales las ofrece en principio la cosmovisión religiosa, ¿sí? Y entonces es ahí, Gabriel, donde pues ya debemos entrar a un análisis desde el punto de vista del cristianismo y qué está pasando con el cristianismo en los últimos siglos, ¿no? Y luego yo quiero referir, haciendo alusión nuevamente a las obras y a los autores, quiero referir una obra recientemente publicada por una autora española llamada Alicia Delibes. Ella escribe una obra que tituló El suicidio de Occidente y el subtítulo es algo así como la falta de capacidad para la transmisión de conocimiento. Y ella hace un estudio de cómo el sistema educativo actual, convencional, es un derivado de las ideas de Rousseau, ¿sí? Rousseau, quien es pues un pensador liberal, digamos en el sentido progresista del término, del siglo XVI, y en el cual, pues a partir de Rousseau, se intenta construir un hombre nuevo, y a partir de la Revolución Francesa, en su momento
quien lideró el tema educativo en la Revolución Francesa, fue un pensador de nombre Condorcet, y se plantea ahí pues un plan de instrucción nacional. Esto ya estoy hablando en las postrimerías del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y luego de ello, pues hay una penetración de la idea de que el Estado debe educar a la población, ¿no? La génesis de la usurpación del Estado en materia educativa. Exactamente, y esto exactamente, la génesis de la usurpación del Estado en materia educativa. Esto es esto es el presocialismo marxista, ¿verdad? Porque en 1848, pues Karl Marx, en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista, punto número 10, esas 10 medidas del Manifiesto Comunista, educación gratuita y universal para todos, pero esta concepción de Marx ya había sido de alguna manera consagrada, digamos, por este pensamiento que vamos a llamar modernista, ¿sí? Y el modernismo pues va creando toda esta construcción que hoy tenemos de la educación en términos generales, y pues Alicia Delibes lo que hace en esta obra, El suicidio de Occidente, es que plantea pues cómo Occidente se suicida, ¿no? De alguna manera ella dice se vacía por dentro, en parte sobre la estructura del sistema educativo estatista que viene con mucha fuerza a partir de 1848 en Guatemala, desde el año 1871, cuando los liberales llegan al poder, le quitan la educación a la Iglesia Católica y se la delegan al Estado, y desde 1871, luego 1944, cuando se lanzan las escuelas tipo de federación, y se le da en 1843 todavía la autonomía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, todos estos hitos pues van creando esta condición del pensamiento en la que hoy muchos guatemaltecos tienden a caer en la trampa de populistas y demagogos, a no entender cuáles son sus derechos fundamentales, naturales, individuales, y a esperar de un salvador, ¿no, Gabriel? Sí. O sea, el fenómeno Nayib Bukele, el fenómeno Javier Milei, el fenómeno mismo del presidente Bernardo Arévalo, y ahora exacerbado el fenómeno de Donald Trump, pues lo que nos hacen ver es que la gente tiene esperanza en un personaje, ¿verdad? En un personaje, en un mesías. Y esto pues nos hace caer en la trampa, ¿no? Muchos de estos mesías son gente impreparada, son gente con una falta de conocimiento enorme sobre lo que es la política, la economía, el derecho, la filosofía, la sociología, la historia, al menos en lo básico, ¿no? Gente bien preparada y capacitada, y más bien tienes megamillonarios hoy tratando de ser emperadores, pero siendo realmente empeoradores de los problemas. Y los megamillonarios nunca han sido, bueno, salvo escasísimas excepciones, no lo sé, nunca han sido buenos referentes de políticos profesionales, sino porque un megamillonario, pues lo que sabe es hacer plata, ¿no? Y el político, hemos dicho acá, es fundamentalmente un pensador, un filósofo, alguien que piensa en cuáles son las consecuencias de las políticas públicas en el mediano y largo plazo, ¿no? Y pues bien, Gabriel, yo quiero empezar con eso y a partir de ahí, si quieres comentar la visita del secretario de Estado Marco Rubio. En el momento en el que estamos haciendo este video está realizándose algunas de las conferencias del secretario Marco Rubio con el presidente Bernardo Arévalo, pero creo que tenemos nosotros en el proyecto y el Partido Fusionista en Formación pues las soluciones reales y verdaderas a los problemas que supuestamente están abordando estos dos personajes políticos. Y es que, modestia aparte, Jorge, nosotros tratamos, sí, de ser pensadores políticos y profundizar en estos temas, a diferencia de estos personajes. Yo me he topado esta semana con gente que dice, ¿cómo Donald Trump no va a hacer
algo bueno por Estados Unidos. ¿Cómo no va a ser grande Estados Unidos otra vez si él es un gran empresario? Bueno, ya en un video pasado criticábamos qué tan buen empresario es Donald Trump, ¿no? Sí. Con Javier Milei pasa lo mismo. La gente dice, bueno, es que es un economista, y como es economista va a solucionar el problema de la economía, y está siendo incluso incongruente en relación al tipo de economista que él decía ser, ¿no? Está aplicando políticas keynesianas y está traicionando incluso su lado más libertario al ser un estatista, un gran estatista en Argentina, ¿no? Pero la gente piensa en todo caso que estos personajes debiesen de ser de una rama específica para solucionar los problemas del país. Si son buenos empresarios, van a ayudar a que haya mejores empresas en Estados Unidos, por ejemplo. Si son buenos economistas, van a mejorar la economía. Con Bukele, afortunadamente no era militar, pero imagínense si lo hubiera sido. Cuando realmente lo que necesitan nuestros países son políticos profesionales, Jorge, con formación académica y con formación política. Y usted mencionaba el tema de que los multimillonarios, gente que hoy está cerca de Donald Trump, como Elon Musk, por ejemplo, como Jeff Bezos, pues bien, esta gente nunca ha sido buena política. Y con esto no queremos espantar a la gente y decir que los ricos no pueden participar en política, pero reconocemos que si quieren hacerlo tienen que formarse en estos temas, Jorge, profundizar en filosofía política, y eso es algo que no vemos. Hoy en la visita del secretario de Estado Marco Rubio, con las reuniones que han tenido el Ejecutivo con él, se evidencia esta poca visión que tienen los estatistas, tanto del norte como los locales, ¿no? Porque no plantean soluciones de verdad reales y definitivas para solucionar los problemas. No atienden al problema de la migración. De hecho, la solución no es resolver la falta de oportunidades en el país, sino aumentar la cantidad de vuelos para atraer a los deportados de Estados Unidos. No se habla de cómo traer más y mejores oportunidades a Guatemala, sino de cómo reinsertar a los migrantes a una economía que está colapsada, Jorge, que no despega, una economía estatista, una economía mercantilista. Y bueno, ahí vemos al sector privado organizado viendo cómo hacerse algunos privilegios. Ya se plantea una posible alianza entre cámaras empresariales para emplear a los migrantes, pero no son soluciones definitivas para que Guatemala prospere. Y bueno, que hablar de temas como la diplomacia en materia internacional, llegan con el ultimátum de decirnos ustedes son amigos de Taiwán, no de China. No son ambiciosos en apostar por un modelo político y económico que beneficie realmente a los guatemaltecos, pero creo que es parte porque esta gente no entiende de política. Esta gente entiende de estatismo, entiende de ayudas sociales, entiende de programas temporales que en el mejor de los casos pues son pan para hoy, hambre para mañana, Jorge, porque esa gente no viene a recibir una solución sustancial para que su vida mejore, sino para que en el ratito esté más o menos bien y que en un futuro sigamos teniendo los problemas que hemos venido arrastrando, ¿no? Sí. Sí, lamentablemente estamos frente a una crisis de liderazgo, habiendo puesto sobre la mesa los problemas de fondo, insisto que son problemas de tipo doctrinario, quizás hablar de índole religioso y teológico, que como insistimos, ¿no? Es el sustrato de una sociedad, son las ideas, esos principios, los que sostienen o son las bases de la construcción de una sociedad, y es ahí donde estamos débiles desde hace muchísimos años. La Iglesia cristiana, en sus diferentes denominaciones, ha cometido gravísimos errores a lo largo de los últimos 2 siglos, y eso, pues bueno, sentadas esas bases y esas ideas, pues estamos frente a una crisis de líderes políticos. Lamentablemente algunos queremos emerger, pero no podemos. Gabriel decía este modesto programa, sí es un modesto programa porque pues hay muchos programas de opinión con una cantidad de recursos increíbles, y lo que ves allí en esos programas es a supuestos expertos dándote no soluciones, sino alivios temporales y placebo, básicamente. Placebo, ¿no? Ese supuesto medicamento que te hace pensar que vas a estar bien, pero en realidad no vas a estar bien. Y es lamentable ver, ¿no? En tantos programas de opinión que hay en Guatemala, cómo no surge, no existen la solución real y definitiva, que es
un cambio de sistema de gobierno y economía. Ahora, antes de pasar a eso, y haciendo alusión a lo que planteas de entrada, yo quisiera recomendar escuchar a Lorenzo Ramírez. Lorenzo Ramírez es un analista de política internacional, es español, y él hace una radiografía muy completa de la coyuntura internacional, tanto de América como de Europa, Asia e incluso pues algunos países del Medio Oriente, ¿verdad?, que son importantes, ¿no? Hoy por hoy Arabia Saudita, Irán, ya vemos ahí todo el tema que suscita las relaciones internacionales de política exterior entre Estados Unidos y estos países, y la guerra comercial está desatada por Donald Trump contra Canadá, México, contra China. Bueno, todo esto hay que ponerlo en contexto y hay que situarse en relación a cuáles son los principios que debiesen de ayudarnos a clarificar, ¿no? Y entender que las soluciones reales y definitivas para la gente de a pie, y especialmente la gente que se ve afectada por la falta de oportunidades, de empleos, de salarios dignos y altos, y que se ve forzada pues prácticamente a huir, ¿no?, de este país. Hablamos de migración forzada, ¿no? Pero precisamente forzada porque el sistema de gobierno, y muy concretamente las leyes que prevalecen, que predominan en Guatemala, en nuestros países en general, en América Latina, pues son leyes que expulsan a la gente hacia países donde hay más oportunidades, donde hay más y mejores empleos, ¿no? Entonces, lamentablemente, la visita del secretario Marco Rubio y la reunión con el presidente Bernardo Arévalo, pues no espere nada relevante que salga de ahí, porque el señor Marco Rubio, lamentablemente, es parte de un gobierno, por cierto, muy heterogéneo, no homogéneo en su pensamiento, pero muy heterogéneo, pero en lo que sí creo que coincide este gobierno, este nuevo gobierno de los Estados Unidos, pues es en esta idea de una economía protegida, ¿no? En la idea de proteger su economía doméstica, su economía nacional, no entendiendo que al imponer aranceles lo que hace es dañar en primera instancia a los consumidores, a sus consumidores locales, ¿no? Y en el mediano largo plazo eso tiene una repercusión enorme en el comercio internacional, en el comercio mundial. Entonces estamos ante una disyuntiva en la que es necesaria un proyecto de país, digamos, un proyecto de país que entienda que la solución real y definitiva es un cambio de sistema. Y ese cambio de sistema supone la derogación de las leyes malas y la aplicación de reformas estructurales en gobierno, economía y finanzas, educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, que redunden a su vez en mejores oportunidades, más empleos, más salarios dignos y altos, una merma en la criminalidad, en la inseguridad que se vive diariamente en el país, y hayan posibilidades de atraer inversiones y de poder generar las oportunidades y los ingresos que la gente necesita. Ahora, esas reformas, para que ocurran, pues debe darse necesariamente una derogación de leyes, miles de leyes, empezando por un cambio constitucional profundo, y pues a partir de allí empezar a crear condiciones de país que permitan tener una mejor posición de poder frente a otros países, ¿no? Porque en cuanto y en tanto Estados Unidos siga creyendo, ¿no?, que tiene el poder sobre esta región del mundo y siga
imponiéndonos ciertas condiciones incluso para comerciar con otros países o para tener siquiera relaciones diplomáticas con otros países, pues lamentablemente vamos a seguir siendo una especie de títeres porque no vamos a tener la capacidad de maniobra para poder decir, amigos estadounidenses, nosotros queremos libre comercio con todos, alianzas políticas con ninguno, que es el principio fundamental liberal clásico de política exterior, ¿verdad? Libre comercio con todos y alianzas políticas con ninguno. Pero para esto, pues tienes que tener capacidad de poder, ¿no? Y esa capacidad de poder, pues te la da una opinión pública favorable que debe traducirse en votos, que debe traducirse en apoyo mediático y que debe traducirse, pues obviamente, en élites que de alguna manera coadyuven a esa causa de cambio de sistema. Lamentablemente eso no hay en Guatemala, Gabriel, no lo hay, cuesta muchísimo identificar a los líderes de las élites que quieran escuchar sobre cómo resolver el problema de fondo, ¿sí? Porque nosotros no estamos planteando aquí que si aumentar el número de vuelos o, no sé, convertirnos en un tercer país seguro, porque esas no son mis soluciones. Esos son alivios temporales en el mejor de los casos y en todo caso pues son política pública errática. ¿Verdad? Lo que nosotros planteamos son soluciones de fondo, pero pues lamentablemente la gente pues se cierra a esas soluciones de fondo y quiere necesariamente soluciones fáciles y para allá. Y lamentablemente esas soluciones pues no solucionan el problema de fondo, ¿no? Así que, pues bueno, necesitamos una clase política y unas élites que coadyuven con esa clase política para impulsar un cambio de sistema. Eso necesariamente implica un partido político que entre al ruedo político, especialmente al Congreso de la República, y empiece desde allí a construir una opinión pública favorable para un cambio constitucional, la derogación de las leyes malas que se cuentan por miles y las 5 reformas estructurales que nosotros planteamos en nuestro proyecto de país, ¿no? Que son básicamente las que tengo aquí a mi espalda, Jorge, reformas concretas en las 5 grandes áreas de la sociedad, las mencionaba usted: la política, la economía, la educación, atención médica y el tema de las jubilaciones y pensiones. Reformas que van a cambiar el modelo de cómo hemos venido viviendo en Guatemala durante décadas, estimados amigos. Hay que entender que estas reformas se fundamentan no en las ideas de un caudillo de turno, Jorge, sino en principios fundamentales de una doctrina política. Como pensadores políticos que somos, nos adherimos a la doctrina del liberalismo clásico, la cual plantea 3 principios fundamentales: gobiernos limitados, mercados libres y respeto irrestricto por la propiedad privada. Y aplicando esos principios fundamentales a las reformas que nosotros tenemos, planteamos, Jorge, que en primera instancia el gobierno debe de ser limitado a sus 3 funciones únicas y naturales: garantizar seguridad y defensa para los ciudadanos, impartir justicia real, restitutiva y compensatoria, y desarrollar algunas obras públicas físicas de infraestructura para el beneficio de la gente, ¿no? Y bueno, permitir que en Guatemala haya un sistema federado para que cada municipio pueda empoderarse, que goce de verdadera descentralización, no solamente funcional, sino legal y fiscal, para que los recursos de los municipios en nuestro país puedan traducirse en servicios públicos de seguridad, de justicia, de infraestructura, que el ciudadano vea que en su municipio hay desarrollo económico con las libertades de mercado, que vea que hay infraestructura, buenas calles, buenas carreteras, sin esperar que los estadounidenses vengan a hacerlas, Jorge, porque Marco Rubio anunció que, a propósito de los que ya celebraban la desaparición de USAID, dice, bueno, seguramente sí va a continuar, pero siempre y cuando sea para beneficio de Estados Unidos. Hablaba de la ejecución de proyectos para venir a plantear la construcción de carreteras. Bueno, un gobierno debiese dedicarse a eso. Y puertos también. Y dos puertos. Digamos, tenemos que ser más ambiciosos y ver, y no solo la construcción de 2 puertos, Jorge, no solo un aeropuerto internacional como es la Aurora, que ya sabe cómo está, sino la construcción de obras de infraestructura de verdad, de un país potencia mundial, obras de calidad, ¿no? Digamos, el guatemalteco necesita entender que para esto
no se necesitan desproporcionadas cantidades de recursos, sino lo necesario. Por eso, en esa misma reforma política planteamos la existencia de un único impuesto, único, universal, uniforme, que sea recaudado a nivel municipal, que traslade cierto porcentaje al gobierno nacional para las obras a nivel de país, y bueno, entender que es necesario la real y verdadera privatización de partidos políticos, Jorge. Hay que fortalecer nuestra democracia, y eso implica derogar, aparte de todas esas leyes que hoy son obstáculo para la competencia económica, las leyes que son obstáculo para la competencia política. Como buenos políticos creemos en la libre participación de los diferentes grupos que quieran alcanzar el poder, y bueno, eso pasa por derogar todas esas leyes que hoy son inconvenientes en materia de organización, propaganda y construcción de partidos políticos. Financiamiento de partidos. El financiamiento. Y bueno, la reforma económica. Si quieres yo la avanzo, pero bueno, me gustaría decir siempre sobre la reforma política o puntualizar el tema de la necesidad de fortalecer nuestra democracia, ¿no? Y más que fortalecer, realmente de transitarla de la democracia antiliberal a una democracia liberal, es decir, una democracia representativa. Esto es importante porque está en la narrativa del gobierno de Donald Trump, ¿sí? Y Marco Rubio seguro que viene a tratar de apoyar, digamos, estas transiciones democráticas y a velar porque haya unas transiciones democráticas civilizadas, pero pues obviamente no ponen el dedo en la llaga, ¿no? Y poner el dedo en la llaga significa pues hacer ver la necesidad de derogar las leyes de partidos políticos, ¿sí? Debemos contar con una ley electoral, pero no con una ley de partidos políticos. Los partidos políticos, como bien dice Gabriel, son al mercado político lo que las empresas son al mercado económico. Debe existir completa libertad de formación, organización, propaganda y financiamiento de los partidos políticos. Y con esto no quiero pasar por alto un hecho interesante que yo planteaba en mi red social X, para quienes quieran seguirme, @jdchapas, pero planteaba el hecho, no sé si lo viste, Gabriel, de cómo un delegado especial para asuntos especiales, no recuerdo ahora el nombre, visitó Venezuela el pasado domingo, creo que sábado o domingo fue, y estuvo horas en Venezuela, lo recibe Nicolás Maduro, logra que Nicolás Maduro reciba algunos migrantes y a la vez logra sacar a 6 norteamericanos que habían sido detenidos por el régimen como una especie de espías, ¿no? Sí. Pero bueno, lo interesante es que Nicolás Maduro se saca la foto con este personaje, con lo cual hay un reconocimiento tácito de la autoridad de aquel país, ¿no? Sí. O sea, de la interlocución de aquel país. Entonces yo, de manera irónica, por supuesto, cuestionaba a los fans de Donald Trump cómo estarán ahora, porque muchos fans de Donald Trump también son fans de María Corina Machado y Edmundo González y aspiraban a que fuesen estos dos personajes, principalmente Edmundo González, reconocido como presidente legítimo de Venezuela. Los republicanos, hubo un senador republicano, no se quiso reunir con Edmundo González cuando llegó a Estados Unidos. Sí, bueno, y es por eso que decimos que el gobierno de Donald Trump, y bueno, la verdad es que en el Partido Republicano, que ya no es republicano, dice el juez Andrew Napolitano que el Partido Republicano realmente es demócrata, pero que no se reconoce como tal. Bueno, esto a manera de broma, pero sí, el Partido Republicano y el gobierno oficial de los Estados Unidos es muy heterogéneo. Hay muchas disputas internas. Ya la jefa del comando de campaña de Donald Trump le puso paro a Elon Musk y le dijo que le tenía que reportar a ella, y no le dio una de las oficinas cercanas a la oficina de Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Entonces hay disputas ya, a ver qué logran hacer internamente. Vamos a empezar a ver ciertos choques y desquebrajamiento interno de ese gobierno de Donald Trump,
como lo hemos visto en el gobierno de Javier Milei, Claro. muy análogamente, ¿no? De manera similar, porque claro, no son proyectos políticos que giren en torno a un programa político, sino son proyectos políticos que giran en torno a un mesías, a un nombre, ¿no? A un apellido, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Es de que ves cómo las izquierdas logran aprovechar estas oportunidades. Nicolás Maduro logra un reconocimiento tácito de su autoridad legítima y reconstruye de alguna manera la soberanía de Venezuela, ¿no? Bueno, esto es curioso, creo que como nota al pie es importante. Reformas económicas. Las reformas en economía y finanzas que planteamos en el marco de un programa de transición al capitalismo liberal suponen básicamente privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. ¿Esto qué implica? Bueno, implica devolver a los agentes privados todo aquello que es de naturaleza privada en materia de economía y finanzas. Por ejemplo, el subsuelo, ¿no? Hemos dicho reiteradamente los fusionistas que el subsuelo debe privatizarse y debemos para ello derogar el inciso E o F del artículo 121 constitucional que prescribe que los yacimientos mineros son propiedad estatal, ¿no? La propiedad del suelo debe ser también la propiedad del suelo, del subsuelo y lo que está por encima del suelo debe ser del dueño de la superficie de la tierra. Este es un principio jurídico antiquísimo, no lo estamos inventando nosotros, es un principio antiquísimo que básicamente pues deriva del derecho común o del derecho anglosajón, por así decirlo de alguna manera, y eso implicaría que el dueño de la superficie del suelo tenga la libertad de decidir si quiere o no explotar los minerales que están o que subyacen al suelo de su propiedad. Esto genera libertad y genera pues este derecho de propiedad privada que debe ser completo, ¿no? El derecho de uso, el derecho del fruto e incluso el derecho del abuso se llama, ¿no? Ius utendi, ius frutendi y ius abutendi, se dice en latín, que son estos tres principios del derecho de propiedad bien entendido desde un enfoque, incluso un enfoque bíblico, ¿no? Ahora, ¿qué más hay que privatizar? Bueno, pues insistimos, todo aquello que no es de naturaleza pública, lo que hoy por hoy se llaman empresas públicas, deben de ser empresas, nada más, porque eso de empresa pública es una aberración, es una confusión total. El Estado no está para ser empresa, no está para generar utilidades, más bien está para ofrecer seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, física, nada más. Así que se deben privatizar, por ejemplo, o devolver a sus agentes naturales sectores como la banca, ¿sí? Esto es sumamente importante. Nosotros planteamos el retorno al patrón oro clásico, el cierre del Banco Central como banco estatal o como banco supeditado a políticas estatales y proponemos la transición de un sistema de reserva fraccionaria a un sistema de reserva al 100%. O sea, todo el crédito ofrecido por la banca privada debe estar respaldada en el ahorro y de esa cuenta el ahorro es más importante que el consumo. Por eso mismo nosotros estamos en contra de todas estas políticas a favor de incrementar el consumo, como lo fue el incremento del salario mínimo por decreto el año pasado y el incremento del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Estamos en contra de esas políticas públicas, creemos que hay que generar las condiciones para que hayan más crédito y más dinero y más capacidad de compra en el bolsillo de los guatemaltecos y por eso proponemos el retorno al patrón oro clásico, cosa que por cierto no propone ni Donald Trump, ni Javier Milei, ni mucho menos un Nayib Bukele, porque estos tres personajes son personajes de izquierda, en el caso de Nayib Bukele, y de una derecha
pésima en el caso de Javier Milei y de Donald Trump. Quizás conservadores en lo moral, pero estatistas en economía. Y bien, pues además de estas reformas, pues hay que desregular la economía, es decir, suprimir todas aquellas leyes que entorpecen la creación de empresas, la creación de empleo, la atracción de inversiones, el flujo de capitales y de bienes y de servicios que debe haber entre los países. Y por supuesto, proponemos una apertura total, o sea, lo que llamaron en China políticas de apertura o políticas aperturistas, ¿no? O sea, apertura total a los mercados significa aranceles cero para la importación, exportación de bienes y servicios. Y esto pues nos desmarca totalmente de estas políticas proteccionistas de Donald Trump como empeorador de los problemas del mundo al establecer impuestos con Canadá, con México, con China. Se vienen aranceles con la Unión Europea y nosotros, al contrario, proponemos cero aranceles, proponemos suprimir las aduanas, ¿sí? Las aduanas como infraestructura que obstaculiza el paso de bienes, personas y capitales, y más bien proponemos pues establecer ciertamente centros de control fronterizo, claro está, para que no entren terroristas, asesinos, ¿verdad? Extorsionistas, secuestradores a nuestro país, pero más allá de eso debiese haber un flujo libre de bienes y capitales. ¿Y esto qué significa, Gabriel? Que a nosotros de verdad no nos gustan estas imposiciones de somos amigos de Taiwán y solo de Taiwán. No, nosotros queremos seguir siendo amigos de Taiwán, pero también queremos ser amigos de la China continental. Y ciertamente hay un conflicto ahí entre estos dos países que debe resolverse entre esos dos países, y nosotros no debemos tener ninguna injerencia sobre esa problemática. Más bien debemos abrirnos diplomáticamente con ambos países, reconocer que ambos en la práctica tienen un rol importante en el comercio internacional y decirle a los taiwaneses, hagamos comercio, pero también decirle a los chinos, hagamos comercio, ¿no? Y es básicamente lo que debiésemos de hacer, sería nuestra postura, ¿no? Igualmente con el problema de Israel y Palestina, igualmente con el problema entre Ucrania y Rusia, no tenemos por qué meternos, ni mucho menos aprobar la política del sancionismo que aplica Estados Unidos con todos estos casos de política exterior, ¿no? El sancionismo. Nosotros no aprobamos esa política. Más bien, la doctrina que prevalece en nuestra política pública exterior es libre comercio con todos, alianzas políticas conmigo. Así que, bueno, eso en materia de reformas económicas y en finanzas. Ha hablado Jorge de una desregulación a fondo, de una apertura a la libre competencia de los mercados. Y ahorita vamos a decir una palabra que no es mala palabra, dicho sea de paso: privatizar. Privatizar. Esas tres políticas públicas de derecha son las que tenemos que aplicar. Y por el lado de las privatizaciones, básicamente devolver todas esas esferas que han sido usurpadas por el Estado, que no le compete desarrollar al gobierno, ni hacerse cargo, ni dirigir, ni plantear la manera en que los privados desarrollen sus actividades. Y por eso, en materia de educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, nosotros apostamos por la privatización de esos servicios. Porque son eso, estimados amigos, no son derechos, son servicios y deben de ser brindados por agentes privados. Y tenemos que desregular esas esferas, hay que privatizarlas realmente y devolverlas a sus agentes naturales. La educación a los buenos maestros, padres de familia, buenos docentes, la atención médica a los doctores, a los buenos médicos, y las jubilaciones y pensiones a los encargados de las cajas de pensiones, ¿no? Y la gente se estará preguntando, ¿y qué pasa con los más pobres? Bueno, proponemos una serie de vouchers para poder garantizar así que se les brinde un servicio, pero no brindado por el Estado, sino por agentes privados que compitan dentro del mercado para hacerse de ese voucher, ¿no? La gente no va a quedar desatendida realmente, Jorge. Sí. Este mensaje lo tiene que entender muy bien la gente que nos escucha.
las personas van a poder optar a atenderse en materia de educación, de atención médica y de jubilaciones en una empresa. A la final de cuentas, los colegios, centros educativos privados o privatizados son empresas que van a competir entre ellas para brindar un servicio de calidad. Lo mismo los hospitales, lo mismo las cajas de jubilaciones para nuestros jubilados. Pues bien, tiene que ser así y esto tiene coherencia porque en materia de educación, usted mencionaba los liberales afrancesados de aquel entonces, sí, seguidores de Rousseau y de las ideas de Rousseau, estatizaron educación. Luego vinieron las estatizaciones en materia de atención médica y luego las estatizaciones de jubilaciones y pensiones. A propósito del papá de nuestro actual presidente, ¿no? Sí. Tenemos que dar un revés a todas esas malas políticas que aplicaron las izquierdas y las derechas malas en el pasado y transitar a un modelo de capitalismo liberal y democrático, Jorge, que es lo que va a permitir empoderar realmente a la gente, enriquecer a la gente y que surja de verdad una nueva clase de pensadores, ¿no? Con una educación privada, una mejor calidad de educación, más y mejores estudiantes van a salir con las capacidades intelectuales para representarnos mejor, hacer mejores negocios y bueno, nosotros tratamos de ser esa oferta política que llegue con este proyecto ambicioso y dárselo a la gente como esa solución real y definitiva a los problemas que no viene a solucionar Marco Rubio en nuestro país, que no va a solucionar un Donald Trump en el continente, ni mucho menos un Javier Milei. Venimos con un proyecto de país para la gente que sea ambiciosa en el buen sentido de la palabra y sueñe con una Guatemala potencia mundial. Y bueno, esto obviamente amerita un cambio político, amerita que la gente deje de estar apostando por caudillitos en el plano internacional y en el plano nacional, y empieza a salir por ahí una Sandra Torres con sus videos en TikTok diciendo que son la fuerza política que está lista para 2028. Sean ambiciosos, estimados amigos, y no caigan con las figuras de turno. Apuesten por políticos profesionales, apuesten por el proyecto de país que representa el Partido Fusionista y bueno, compartan este contenido. Decía Jorge, nosotros no tenemos publicidad a lo largo de este video, no viste publicidad de ningún tipo, pero ayúdanos con un like, con un comentario, con un compartir. No lo hacemos por un like, no lo hacemos por tus comentarios, lo hacemos para que más personas lleguen a conocer de este proyecto que de verdad es lo único que puede rescatar a nuestro país. Felicitaciones por tus palabras, Gabriel, muy, muy acertadas. Me das la pauta para lanzar, pues ya empezar a lanzar algún mensaje de cierre, ¿no? Primero recomendar uno de mis recientes artículos, privatización, mala palabra. Bueno, ahí está un artículo sobre el por qué privatización como término no es una mala palabra. Y recomendar la lectura de mi artículo de esta semana que titulé El socialismo no fracasó. Las 3 razones por las cuales ha sido un rotundo éxito, ¿no? Y bueno, tú ya lo decías por ahí, cómo la nacionalización, la estatización de la economía y la educación se operativizó en el siglo XX. Y hoy, ya entrado el siglo XXI, empieza a estatizarse y a nacionalizarse todo lo que tiene que ver con la religión y la cultura, con la vida privada de las personas. Por eso se viene con fuerza la ideología de género, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual, el tema del ecologismo antidesarrollo o anticapitalista, el indigenismo, y esto que es muy importante, el posmodernismo o relativismo, ¿no? En esto, pues, tiene muchísimo que decir el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, quien escribió sobre el tema del relativismo. Creo que es una buena referencia. Pero estos fenómenos sociales, culturales y políticos, pues, son la continuidad del marxismo clásico, que está inscrito en las 10 medidas de política del Manifiesto Comunista de 1848 de Marx, que se han aplicado con creces, porque se estatizó la economía y la educación, pero posteriormente se estatizó también la salud, las jubilaciones y pensiones, el arte, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y ahora van contra la religión, contra la familia. Bueno, ahora, el problema de fondo que planteo en este artículo es que el socialismo no fue un fracaso, fue un rotundo éxito porque todo esto se aplicó en leyes, en políticas públicas y en constituciones.
incluso en acuerdos, protocolos, pactos internacionales. Entonces no fue un fracaso, fue un rotundo éxito. Lo que fue un fracaso, entre comillas, fue el marketing, la propaganda de ese socialismo que planteaba que todos viviríamos en un estado de igualdad absoluta, ¿verdad? Y en la cual la propiedad privada no era necesaria, ¿no? Ni el sistema de precios, ni otras instituciones económicas. Pero hay 3 razones por las cuales el socialismo no fracasó. Número 1, se promulgó en constituciones, leyes, acuerdos, protocolos internacionales. Número 2, se enquistó en la mentalidad de los ciudadanos, y estoy hablando de los ciudadanos, nuevamente, Occidente, ¿no? Fundamentalmente. Estoy hablando en Occidente por ahora, ¿no? Se enquistó en la mentalidad a través de los sistemas educativos convencionales. Ya hablamos, Alicia Delibes, y el suicidio occidental y la falta de capacidad para transmitir el conocimiento. O sea, ahí está. Y por último, la razón última y tal vez la más grave, Gabriel, es que en buena parte las derechas han venido adoptando las políticas socialistas, las políticas de izquierda, las han venido adoptando, asumiendo como propias, ¿no? Y entonces tienes esa derecha que hemos llamado derecha mala, por proteccionista, por mercantilista, por estatista, por conservadora, pero estatista, ¿verdad? O por liberal en lo económico, pero renuente al conservadurismo moral y político. Todas estas derechas malas, bien representadas en Donald Trump, en Javier Milei, en Nayib Bukele, en Giorgia Meloni, en Santiago Abascal, en los Kaiser ahora en Chile, en el uribismo en Colombia, y bueno, todas estas expresiones de derecha que son una derecha mala porque no aplican las reformas liberales clásicas de fondo que nuestros países necesitan. Así que pásese por mi blog, jorgechiapas.org, o el blog de fusionista.gt, allí encontrará mis artículos. Y bien, el otro llamado, si me permites para ir terminando, invitar a nuestros espectadores a formarse, ¿no? Tenemos muchísimo para ofrecer en materia de formación política, es esencial, ¿no? Una de las capacidades que nosotros necesitamos para ir construyendo ese liderazgo político, sabe Dios cuánto tiempo nos vaya a llevar, no sé si lo vayamos a lograr en vida, pero bueno, queremos dejar un legado, queremos empezar una institución que trascienda en la historia de Guatemala, y para eso pues ofrecemos un curso de formación para la acción política. Y ese curso pues supone 8 sesiones, 4 horas cada sesión, alrededor de 32 horas los días sábados, a un módico precio, costo, 600 quetzales o $75, Gabriel. Y bien, pues en nuestro sitio web encuentras la entrada donde puedes inscribirte en el curso y en cuanto reunamos el quórum, porque lamentablemente esas son nuestras condiciones económicas muy limitadas las que tenemos, debemos decirlo, pero cuando reunamos el quórum mínimo de 10 estudiantes, abriremos entonces el curso y compartiremos todo este conocimiento que este conocimiento no es un mero conocimiento como tal, sino es un conocimiento que de alguna manera nos aclara el panorama y nos da certezas. La gente hoy vive con mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro, Gabriel. ¿Qué ofrecemos nosotros? Un conocimiento que de alguna manera te va a dar certeza, y esa certeza te va a dar tranquilidad, sosiego, ¿sí? Sabiduría, porque vas a entender qué es lo que está pasando y vas a saber cuál es la solución y vas a intentar, a partir de ahí esperamos, pues comprometerte con poner tu granito de arena y construir este proyecto de país que se llama Fusionista, ¿no? Sí. El Fusionista es más que un partido político, es un proyecto de país
Y eso implica que no solo es responsabilidad de Gabriel y mía estar haciendo estos Fusionistas Propone todas las semanas. Ya aquí yo quedándome casi sin voz. Implica que tú, como espectador, des un paso al frente y digas, ¿en qué ayudo? Pero para que haya esa proactividad en la dirección correcta, debes empezar por conocer a fondo el problema, conocer a fondo la solución, entender cuál es el camino, la ruta que hay que seguir para cambiar el sistema, y entonces eso te va a crear un compromiso no con Gabriel Ortega ni con Jorge Chávez, te va a nacer un compromiso por un proyecto de país que va a las soluciones radicales de fondo, congruentes, completas y auténticamente fusionistas o liberales clásicas. Así que, de verdad, toma decisiones. Si quieres no nos des like, si quieres no nos dejes un comentario, pero ve e inscríbete en el curso, ve o preafíliate en el proyecto para que nosotros podamos tener contacto contigo y ver de qué manera quieres involucrarte, porque eso es lo más importante que darnos un like, porque no nos interesan los likes, nos interesa cambiar nuestro país, y para cambiar nuestro país necesitamos gente, hermano, no podemos hacerlo solo nosotros, necesitamos de buenos guatemaltecos, gente honesta, gente disciplinada, gente abierta al estudio, gente abierta al diálogo, a la escucha, gente con ciertas capacidades y también, por qué no decirlo, con ciertos recursos para que pueda invertir tiempo, algunas donaciones y voluntariado que nosotros necesitamos para crecer orgánicamente. No pretendemos ser por ahora el gran proyecto que compita, porque no tenemos, nuestro mensaje y nuestro discurso es muy disruptivo y pisa muchos callos. Eso lo debes de entender. Así que estamos buscando líderes auténticos, genuinos, gente que quiera formarse, gente que quiera involucrarse, que quiera hacer una pequeña donación mensual, que quiera donar algo de tiempo y que diga, Jorge, Gabriel, voy a hacer tal cosa. En lugar de que diga, Jorge, hay que. No, el voy a implica responsabilidad y compromiso personal. Ese es el tipo de guatemaltecos que necesitamos. Con eso me quedo, Gabriel. Y suscribo totalmente, Jorge, esperando que haya muchos guatemaltecos de bien que se sumen a esta causa, transitar a Guatemala al capitalismo liberal. Mientras tanto, nosotros hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.